Yo quiero insistir mucho sobre estos dos elementos porque nos ubican en nuestra problemática de modo muy central. Es decir, si hay algo de alguna forma que nos habla del entendimiento de la acción social, ¿verdad?, es precisamente una relación con una población, ¿verdad?, una relación con lo que hemos de alguna manera llamado también la comunidad política en otros contextos, ¿verdad? Y precisamente el elemento que a mí me interesa destacar respecto al tercermundismo y al relativismo cultural es que se trata de dos maneras de entender la relación con el otro, ¿verdad? Ese es, digamos, el elemento que a mí me gustaría mucho que nosotros tuviéramos muy presente, es decir, en el marco, digamos, de la cultura política, la cuestión del tercermundismo y la cuestión del relativismo cultural son dos maneras de entender y de concebir la relación con el otro. Veremos los matices, ¿verdad?, una vez que entremos en debates posteriores respecto a qué es lo que entendemos por la alteridad, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando más de la alteridad entendida como la alteridad real, ¿verdad?, y mucho menos como la alteridad imaginaria, de la cual nos vamos a ocupar, digamos, en sesiones sucesivas. Pero por lo pronto quería yo un poco introducir la sesión del día de hoy enfatizando sobre esa cuestión, es decir, lo que a nosotros nos interesa de esas dos, digamos, de esas dos instituciones, que por un lado sería el tercermundismo, de esas dos significaciones, en todo caso, que serían en un caso el tercermundismo y en el otro el relativismo cultural, es que denotan precisamente una relación específica con el otro, ¿verdad? Vamos a ver en qué términos. Entonces entro ya en lo que sería la sesión del día de hoy. Como decía yo, me quería yo referir a aquellas lecciones aprendidas respecto a la sesión pasada en torno a lo que había sido la guerra de Argelia, ¿verdad? Habíamos dicho que una de los principales aportes del análisis o del efecto analizante de la guerra de Argelia para la cultura política en Francia en la segunda mitad del siglo XX era precisamente la emergencia de la contradicción entre dirigentes y ejecutantes. Habíamos dicho durante muchas décadas, ¿verdad?, a partir, digamos, de eventos como pudieron haber sido la Revolución Rusa, ¿verdad?, etcétera, etcétera, la Revolución, digamos, del 17, hay una serie, digamos, de categorías que se ponen en juego cuando se analiza lo social, ¿verdad?, cuando se piensa en la sociedad socialista, cuando se piensa en ¿cómo se dice?, el hecho de ir más allá del sistema capitalista. Se piensa siempre en algunas nociones que vienen mucho, digamos, de la tradición marxista. En el momento precisamente en el que emerge la guerra de Argelia, vemos que por lo menos en una parte de la cultura francesa de izquierda, ¿verdad?, va a haber un efecto analizador, va a haber un descontrol respecto a las viejas certezas y se va a decir realmente la contradicción que más caracteriza el mundo contemporáneo no es más la contradicción entre capital y trabajo, sino es más la contradicción entre dirigentes y ejecutantes, ¿verdad? Habíamos dicho eso la vez pasada. La segunda gran enseñanza que a mí me parece que tiene un particular interés en el caso de, digamos, de aquellos que tienen un perfil entre ustedes de, digamos, psicología social de grupos e instituciones y que tienen, digamos, familiaridad incluso con la propia obra castoridiana, es la cuestión, digamos, del hecho de que la inercia institucional, ¿verdad?, la inercia de la institución no es necesariamente algo externo a los grupos, pues, ¿no? De alguna manera, la propia guerra de Argelia y la emergencia, digamos, del fenómeno burocrático, ¿verdad?, que vamos a tener oportunidad de alguna manera de abordarlo en las sesiones sucesivas, va a ser visto como un riesgo que existe incluso al interior de los propios grupos y que existe además al interior de los grupos que se han propuesto la transformación radical de la sociedad. Es decir, en un momento dado,
en virtud precisamente de la división entre ejecutantes y dirigentes. Es perfectamente factible que un obrero, ¿verdad?, que viene de la tradición revolucionaria se convierte en un burócrata, ¿verdad? Se convierte en un burócrata. ¿Qué es lo que esto significa al interior del grupo Socialismo de Barbarie? Significa que precisamente los miembros, al analizar el fenómeno de la guerra de Argelia y al analizar precisamente esta división entre ejecutantes y dirigentes, van a concebir el riesgo de que al interior del propio grupo Socialismo Barbarie se establezca una jerarquía y haya una división entre ejecutantes y dirigentes. Esa es una contradicción que, como veremos en las sesiones sucesivas, va a ser la contradicción que inspira el acto de autodisolución, ¿verdad? Un acto, digamos, supremo de obra institucional, pero bueno, por el momento dejémoslo solamente acotado, ¿verdad? Habría un tercer elemento que yo creo que surgió en la sesión pasada a raíz precisamente de una discusión en el debate con una de las compañeras que no está en este momento, pero que probablemente más adelante se una a nosotros, y es precisamente la cuestión finalmente de las instancias, la relación entre instancias. Yo decía que cuando Castoriadis asume, digamos, el carácter trágico del proyecto de autonomía, ¿verdad?, y dice, bueno, la autonomía no es un punto al cual todos tenemos que llegar, sino que es un proceso permanente, digamos. En ese momento decía yo, en ese proceso permanente lo más fundamental es precisamente la relación entre instancias. Relación entre instancias me refiero la relación entre consciente e inconsciente, la relación entre instituyente e instituido, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Es decir, hoy precisamente vamos a tratar un poco de regresar sobre ese contenido, porque es también un contenido muy central. Para Castoriadis, la cuestión, digamos, de la autoalteración de la sociedad, ¿verdad? La cuestión de la autoalteración de la sociedad es algo, digamos, que reúne a la totalidad de las formas sociales históricas, es decir, toda sociedad se autoaltera, ¿verdad? Solamente que hay una sociedad en la historia, que es precisamente la sociedad que nace con la ruptura de la clausura, cuando nace la filosofía y la democracia en la Grecia antigua. Es una sociedad que se autoaltera de modo explícito, ¿verdad? Este ser explícito de la autoalteración es precisamente la relación entre instancias a la cual yo me estoy refiriendo. Finalmente, eso es lo que nos va a dar la pauta, en el caso del pensamiento castoridiano, para entender precisamente la manera de trabajar por la autonomía, la manera de trabajar en el sentido del proyecto de la sociedad autónoma. ¿Ok? Entonces, esos serían, digamos, tres elementos que me parece que son muy importantes respecto a nuestra clase pasada, ¿verdad? Creo yo que más o menos había quedado claro, ¿verdad? Ahora bien, ya introduciendo la temática del día de hoy, la primera parte de la temática del día de hoy respecto al tercermundismo, hay que dejar, digamos, claras una serie de cuestiones. En primer lugar, las tomas de posición de Castoriadis respecto al fanonismo, ¿verdad? El fanonismo que será de alguna manera el desenlace, digamos, de la guerra de Argelia, ¿verdad? Que es una actitud, como decía yo, respecto al otro, ¿verdad? Las tomas de posición respecto al fanonismo por parte de Castoriadis es muy importante que las leamos a partir de una persona que está situada en la crítica del totalitarismo burocrático desde 1945, ¿verdad? Y en la crítica de las burocracias coloniales de obediencia comunista. Es decir, Castoriadis, desde los años inmediatos a la posguerra, va a criticar el totalitarismo burocrático que prevalece desde su punto de vista en los países de la órbita soviética y va precisamente a criticar las burocracias coloniales de obediencia comunista, ¿verdad? Es decir, eso Castoriadis lo va a criticar. ¿Desde dónde? Lo va a criticar precisamente a partir de un proyecto de sociedad. ¿Cuál es ese proyecto de sociedad? Es el proyecto precisamente de la sociedad autónoma, ¿verdad? El autogobierno efectivo de la sociedad en y por el autogobierno de los grupos de productores y los grupos locales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esta parte es importante porque obviamente muchas de las críticas que se le dirigen a Castoriadis
incluso desde los propios sectores de izquierda, ¿verdad? Van en el sentido de que, bueno, él se opuso de manera totalmente radical y con una gran hostilidad al fenómeno burocrático como un fenómeno total, ¿verdad? Un fenómeno total en los países de la órbita soviética, y muy a menudo se le asimila pues con la crítica más común y corriente, ¿verdad?, de esa experiencia, que es, digamos, la crítica del macartismo, del anticomunismo, etcétera. Entonces, es muy importante que veamos que la crítica que Castoriadis va a hacer precisamente del totalitarismo burocrático y de los regímenes o las burocracias coloniales de obediencia comunista es desde una postura radical de izquierda. Bueno, es precisamente desde esa postura radical de izquierda que Castoriadis va a criticar precisamente el tercermundismo, digamos, como cultura política, ¿verdad? Castoriadis, precisamente para llevar a cabo esta crítica, va a emprender un tema que seguramente vamos a tener mucha oportunidad de seguir en las sesiones sucesivas, que es precisamente la crítica de la visión marxista. ¿Qué es lo que nos dice Castoriadis? Nos dice Castoriadis que la visión marxista de los procesos sociales, digamos, es una visión que está inspirada en un movimiento hacia formas más elevadas, digamos, ¿no? Habría, digamos, una especie de proceso lineal, ¿verdad? Un proceso lineal muy desligado precisamente de lo que serían los regímenes políticos, en un proceso lineal en el cual hay un desarrollo, digamos, paulatino, progresivo de las fuerzas productivas y una sucesión de modos de producción, ¿verdad? En ese sentido, Castoriadis va a hacer un primer señalamiento, nos va a decir los regímenes políticos, ¿verdad? Los regímenes políticos van a ser una consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y de la sucesión de los modos de producción, ¿verdad? Esta parte es sumamente importante, seguramente ustedes lo habrán leído, lo habrán escuchado, lo habrán leído, es de alguna manera uno de los principales asideros, digamos, de la crítica del materialismo histórico, ¿verdad? El hecho de que de alguna forma el régimen político o el proyecto de sociedad distinto sería como una especie de consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Un poco toda esta cuestión que en algunos casos, digamos, cobra matices un poco vulgares de economicismo, ¿verdad? Donde se asimila, digamos, la lucha de clases al economicismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sabemos que de alguna forma la crítica que lleva a cabo Castoriadis no es necesariamente en esos términos, pero sí va de alguna manera a señalar el hecho de que los procesos son vistos como consecuencia precisamente del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué es lo que va a pasar incluso en la crítica que Castoriadis va a hacer al socialismo real? La crítica que Castoriadis va a hacer al socialismo real va en el mismo sentido, es decir, finalmente, en el caso del socialismo real lo que prevalece es la centralidad de la economía en la sociedad, es decir, es de alguna manera la economía lo que va a dar como resultado que las sociedades se transformen, etcétera, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, y aquí viene otro tema que me parece que es de suma importancia respecto a la crítica que Castoriadis va a hacer a Marx, ¿verdad? Y, digamos, a la forma histórica que conocemos del marxismo, ¿verdad? Castoriadis va a ser muy enfático respecto al hecho de que independientemente de la teoría de Marx y la coherencia y la riqueza de los conceptos, la forma histórica que nosotros conocemos de esa teoría de Marx es el leninismo, ¿verdad? Va a decir Castoriadis, va a decir la única forma histórica que nosotros conocemos en donde se ha precipitado, digamos, la teoría de Marx es precisamente el leninismo, que como ustedes saben, ¿verdad?, va de alguna manera a sustituir al proletariado por el partido, ¿verdad? Estoy siendo muy esquemático, me van a disculpar, a lo mejor a la hora de que entremos en el debate podremos a lo mejor hacer un poco de matices respecto a todo esto que estoy diciendo. Habría una cuestión ahí muy importante, ¿verdad? Es decir, finalmente, si los regímenes políticos son una consecuencia del desarrollo, digamos, de las fuerzas productivas en el caso del discurso marxista,
habría un no sé qué que haría posible que al interior de las contradicciones del capitalismo, ¿verdad?, se diera precisamente el proyecto de la revolución socialista, como si el capitalismo y el desarrollo productivo, el desarrollo de las fuerzas productivas al interior del capitalismo estuviera de alguna manera preñado por la revolución socialista, ¿verdad? Como sabemos, Castoriadis va en ese sentido a ser sumamente crítico, va a decir cómo es posible que de elementos constantes, ¿verdad?, que sería en este caso la fuerza de trabajo como mercancía, la alienación, etcétera, etcétera, en un momento dado se dé un elemento variable, que sería, digamos, la revolución socialista. ¿Qué es lo que hace posible el paso de una cosa a otra? Castoriadis, más en general, cuando va a entrar, digamos, en su propuesta de ontología, ¿verdad?, y en su propuesta, digamos, de los grandes cambios, ¿verdad?, va de alguna manera a referir el hecho de que el único elemento que puede hacer posible pasar de elementos constantes a elementos variables es la cuestión de la creación. La cuestión de la creación. ¿Dónde está? ¿Cuál es la instancia en la cual reside, digamos, esa posibilidad de creación de formas nuevas? La instancia es precisamente el imaginario radical, ¿verdad? Bueno, dejémoslo un poco ahí por el momento, son temas que vamos a regresar sobre ellos en las sesiones sucesivas. Y entremos más, digamos, en lo que sería esa minucia de la crítica de Castoriadis al marxismo y de cómo esa crítica de Castoriadis al marxismo se va a extender a la crítica del propio tercermundismo, ¿verdad? Nos dice Castoriadis, efectivamente, la forma histórica que conocemos del marxismo es el leninismo. En ese leninismo hay una sustitución, digamos, del proletariado por el partido. El partido de alguna manera se convierte en el dueño de la conciencia socialista, nos dice Castoriadis, ¿verdad? La realidad del movimiento obrero, particularmente en Europa, es que el proletariado deja de manifestarse como un factor revolucionario, ¿verdad? Se encuentra cada vez más integrado a la sociedad capitalista. Tendremos oportunidad precisamente en la primera sesión del año próximo de entrar, espero que en esa sesión nos acompañe precisamente Claudio Albertani, a quien ya le hemos hecho una invitación, ¿verdad? En esa sesión vamos precisamente a regresar sobre esta cuestión que les comentaba yo muy al principio, de qué quiere decir que Castoriadis vea en las tendencias del movimiento obrero una especie de imaginario, ¿verdad?, muy ligado, digamos, a la repetición y muy ligado, digamos, al fenómeno burocrático, y que de alguna manera se concentra en esta cuestión del eslogan luchemos para consumir más, ¿verdad? Pero bueno, será, digamos, motivo de reflexión en la primera sesión del año próximo. Ahora bien, visto un poco estos antecedentes de la crítica de Castoriadis al marxismo, voy entonces a referirme a lo que sería para él, digamos, la esencia del tercermundismo, ¿verdad? Digamos que en el caso del tercermundismo, ¿verdad?, habría una tendencia a analizar, digamos, una tendencia que renuncia a analizar, digamos, la evolución posterior del capitalismo, digamos, la evolución más contemporánea del capitalismo, y una especie de transferencia de la esperanza hacia otro lugar, ¿verdad? Nos dice Castoriadis, de alguna manera la imposibilidad de analizar el modo en el cual evoluciona el capitalismo, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, el hecho de que la clase obrera se aburguesa, como se dice comúnmente en la jerga, digamos, del medio, ¿verdad? El hecho de que los obreros de alguna manera lo que quieren es consumir más, ¿verdad?, y tener niveles altos de consumo, etcétera, etcétera. La imposibilidad de analizar críticamente esa evolución va a tener una repercusión en muchos pensadores, particularmente en Europa, que van a transferir la esperanza que antiguamente se había depositado en el proletariado como sujeto revolucionario hacia precisamente la figura del campesinado en el tercer mundo, ¿verdad? Es decir, de alguna manera hay ahí algo que Castoriadis incluso de modo muy enfático y hasta cierto punto hostil va a llamar una indigencia teórica,
nos va a decir Castoriadis, nos va a decir el hecho de transferir el esquema de Marx, que fue, digamos, un esquema trabajado y construido a partir de una clase obrera que ha sido educada, que tiene toda una trayectoria, toda una tradición de lucha, etcétera, etcétera. El hecho de transferir ese esquema al campesinado del tercer mundo es necesariamente, desde su perspectiva, una muestra de indigencia teórica, nos dice. Esta sustitución ilegítima, por otro lado, va a servir como cobertura ideológica para una categoría social particular en los países del tercer mundo, entre comillas, ¿verdad? Sabemos perfectamente que el tercermundismo se convierte en una especie de caballito de batalla de sectores, digamos, en los países, entre comillas, del tercer mundo, que de alguna manera aspiran a tener el poder, digamos, dentro de esos países, ¿verdad? Esto es algo que Castoriadis igualmente va a criticar y de alguna manera va a entender precisamente que esa especie como de traslado, digamos, de esta contradicción o de este esquema en el caso de Marx, ¿verdad?, va a tener una desembocadura, digamos, en lo que sería el fanonismo, el tercermundismo revolucionario y el guevarismo, ¿verdad? Estamos un poco tratando de saltar, digamos, de cuestiones más históricas a elementos más de análisis, ¿verdad? Pero ojalá y a la hora que entremos en el debate logremos un poco dar ese énfasis que yo comentaba muy al principio, es decir, cómo finalmente en esa cultura política del tercermundismo, ¿verdad?, subyace una forma de entender la relación con el otro, ¿verdad? Una forma de entender una relación con el otro que de alguna manera nos remite, como siempre, lo veremos a la hora del debate, a precisamente la relación que existe entre instancias, ¿verdad? La relación que existe entre instancias. Hablaremos un poco de este tipo de cuestiones más del orden de, digamos, de lo psicoanalítico, ¿verdad?, pero que también es muy de la postura castoridiana y de la reflexión que Castoriadis lleva a cabo, ¿verdad? Castoriadis, en un momento dado, ya para ir un poco cerrando esta primera parte de la sesión, digamos que va a analizar el movimiento democrático, ¿verdad?, el movimiento democrático o emancipador o revolucionario como una creación histórica, nos dice, ¿verdad? Como ustedes saben, él reivindica el nacimiento, digamos, de ese proyecto democrático, emancipador o revolucionario, ¿verdad? Lo ubica precisamente en lo que hemos dado en llamar la ruptura de la clausura, ¿verdad?, la cuestión, digamos, del nacimiento de la democracia y de la filosofía en la Grecia antigua. Nos dice Castoriadis, ese proyecto nace como un germen. Es muy importante esta parte, es decir, porque además en la segunda parte de la sesión vamos a entrar en toda la crítica, digamos, que se le hace a Castoriadis en términos del enocentrismo, etcétera, etcétera. Ahora, Castoriadis nunca reivindica, digamos, el régimen que nace en la Grecia antigua como un modelo, ¿verdad? No lo reivindica como un modelo, lo va a reivindicar como un germen. Él va a decir, es la primera vez en la historia, ¿verdad?, que una sociedad se ve a sí misma como el origen de la propia ley, donde una sociedad se autoaltera, se autoinstituye de modo explícito, ¿verdad? En todas las demás sociedades conocidas, la autoinstitución, la autoalteración se lleva a cabo, pero de modo implícito, ¿verdad? Entonces Castoriadis nos va a decir, eso es un germen, no es un modelo, es un germen que nos va a servir para aquellos que de alguna manera reconocemos en la autonomía un valor positivo de alguna forma, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ese germen, ese movimiento democrático es una creación histórica, desaparece por largo tiempo y resurge en Europa en contenidos modificados a partir de la Edad Media, nos dice Castoriadis. Ahora bien, ese movimiento democrático, y aquí va un poco la parte espinosa, ¿verdad? Hay que tener mucha atención con esta cuestión, no expresa ninguna naturaleza humana, es decir, la aspiración por la autonomía, la aspiración por la democracia en sentido radical, no expresa ninguna naturaleza humana, no expresa tampoco ninguna ley de la historia, ninguna ley de la historia. Castoriadis nos va a decir ahí, para nosotros
todos los pueblos e individuos tienen el mismo derecho a la libertad. Para nosotros, lo va a subrayar, ¿verdad? En ese nosotros se encuentra la paradoja de nuestra existencia. La nuestra, dice Castoriadis, es desde Heródoto la única cultura que afirma que todas las culturas como tales tienen los mismos derechos, ¿verdad? Pero también el contenido de nuestra cultura nos impone juzgar negativamente y condenar los regímenes que torturan, matan y aquellos que encarcelan sin proceso. Es vano, pues, y ocioso discutir respecto a nuestras actitudes ante el tercer mundo cuando en nuestros propios países reina el vacío político, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Está hablando obviamente desde la postura de un europeo, ¿verdad?, que ve este movimiento del tercer mundo, ve surgir, digamos, esta cultura política del tercermundismo, que hace, digamos, una transferencia mecánica del esquema marxista al tercer mundo, ¿verdad?, y que de alguna manera sirve como una ideología para un sector de la población en el propio tercer mundo, que se erige como clase dominante de alguna forma, ¿verdad? Entonces Castoriadis va ahí un poco a entrar al fenómeno, ¿verdad? Nos va a dar las pautas y nos va a decir eso por lo cual supuestamente, ¿verdad?, se constituye la famosa ideología del tercermundismo, ¿verdad?, es un proyecto que está históricamente delimitado, que nace en un lugar y sobre el cual tenemos que discutir en los términos del propio proyecto. Pues es un proyecto finalmente que no tiene nada de universal, ¿verdad?, que reconoce, digamos, el derecho de todas las culturas a tener derechos, ¿verdad?, y a ser iguales, ¿verdad?, y como veremos en la segunda parte de la sesión, ¿verdad?, que de alguna manera se ve ante la obligación de tomar partido respecto a la no universalidad de algunas de sus propias instituciones y a la no universalidad de algunas de las instituciones de las culturas de los otros, ¿verdad? Un poco va por ahí la cosa. Entonces, yo quisiera ahí dejarlo, a lo mejor podríamos abrir unos 10, 15 minutos de debate para poder un poco aclarar, a lo mejor matizar algunos puntos. Entraría yo en la segunda parte de la sesión de hoy a discutir más la cuestión, digamos, del relativismo cultural, que ya de alguna forma en la conclusión que estoy haciendo de esta primera parte está ya contenido, digamos, esta cuestión del relativismo, o sea, el debate de Castoriadis con el relativismo cultural, ¿verdad? Entonces quisiera yo abrir solamente una ronda de preguntas, de comentarios, aquellos que quieran agregar alguna cosa, algún elemento adicional que se me haya pasado o que tengan alguna duda, con todo gusto. Por favor, está abierto. El foro está abierto. Mujeres, ¿no? Gracias. Sí. Los movimientos de mujeres, la población negra, los estudiantes, digamos, no solo es el obrero y el campesino, sino también toda una presencia de los sujetos, pues, urbanos, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo entran estos acá? Sí, es muy interesante tu pregunta. Es un punto que vamos a tener la posibilidad de ampliarlo en la segunda parte de la sesión. Precisamente en la segunda parte de la sesión yo voy a utilizar como material un texto que se editó en España que se llama Democracia y Relativismo. Eso es un debate que se hizo en el 93 entre Castoriadis y el grupo MOS, que es el grupo de movimiento antiutilitarista en las ciencias sociales, y en ese debate estaba Chantal Mouffe, que Chantal Mouffe creo que en estos días anda por aquí en México, ¿cierto? Está dando algún tipo de plática. Precisamente la intervención de Chantal Mouffe fue en ese sentido, es decir, ¿qué pasa con las minorías, verdad? Bueno, efectivamente, si hay algo que caracteriza, digamos, la objeción de Castoriadis respecto a las limitaciones del propio marxismo, es que el marxismo es de alguna manera incapaz de leer, digamos, el potencial revolucionario, digamos, de ese tipo de expresiones de las minorías a través de las... Bueno, ahí habría que hacer una aclaración.
para Castoriadis las mujeres no son una minoría, ¿verdad? Es decir, él habla incluso del movimiento feminista como un movimiento de revolución silenciosa, pero dice que las mujeres no son una minoría. En el caso de los indígenas, de los negros, de los jóvenes, en ese caso pudiera ser que sí, digamos, la cuestión de la categoría de minoría tuviera como que más contexto. En general, Castoriadis lo que señala, y creo yo que de alguna manera nos remite mucho a nuestro debate así más, ¿cómo decir?, más entrañable, es que las minorías efectivamente pueden tener una acción de tipo revolucionaria que transforme la sociedad. Ahora bien, esa acción transformadora de las minorías es una acción transformadora que tiene que pasar necesariamente por, digamos, las reglas de lo que sería, digamos, la comunidad política, ¿verdad? Un poco el término del espacio, digamos, de lo público-privado, ¿verdad? A través de algunos valores que también son muy reivindicados por la Ilustración, como puede ser el valor, digamos, del bien común, por ejemplo, ¿verdad? Que es, digamos, muy rusoniano, pero bueno, de alguna manera Castoriadis también lo recupera. La crítica mayor de Castoriadis en ese sentido, y que lo vamos a ver también en una de las sesiones, tiene que ver con lo que de alguna forma se ha dado en llamar en las últimas décadas, particularmente en Europa, la expresión comunitarista de las minorías, ¿verdad? La expresión comunitarista de las minorías. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esto lo que hay es una postura de Castoriadis, un poco en el sentido precisamente del carácter trágico de la democracia. Es decir, Castoriadis, cuando va a criticar esa especie de contenido mesiánico, ¿verdad?, que subyace al tercermundismo, es decir, de alguna manera lo que fascina a los intelectuales, a la inteligencia francesa en los primeros años 50 respecto al fanonismo y respecto a la emergencia del movimiento de liberación nacional en Argelia, no es ni siquiera, digamos, el proyecto revolucionario, sino el fuerte contenido mesiánico de ese movimiento, ¿verdad? Es lo que dice Castoriadis, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿qué es lo que está detrás, digamos, de esa denuncia de un movimiento de liberación nacional que se convierte en una especie de expresión, digamos, de fanatismo, de mesianismo? Lo que está detrás es precisamente lo mismo que Castoriadis va a criticar del momento en el cual una reivindicación de minoría se burocratiza. Es decir, también las minorías, una vez que han ejercido una fuerza revolucionaria, una fuerza de transformación, pueden convertirse en una fuerza, digamos, reaccionaria, ¿verdad? Lo que ocurre precisamente con la ocupación masiva del espacio público por los comunitarismos de fe y los comunitarismos identitarios va en ese sentido. Ahora bien, ¿cuándo entra una expresión minoritaria en el orden, digamos, del comunitarismo de fe y del comunitarismo, digamos, identitario? Cuando precisamente abandona la explicitación de la relación entre instancias, es decir, cuando renuncia a su capacidad de transformar a la institución, digamos, ¿verdad? El momento en el cual de alguna forma se va burocratizando, y si conocemos cantidad de ejemplos, bueno, o sea, qué sé yo, algunos hablan, por ejemplo, de ciertas corrientes al interior del propio movimiento feminista, ¿verdad?, que se convirtió de alguna forma en una burocracia, ¿verdad?, que se apoderaron de ciertos puestos, particularmente en los países más desarrollados, ¿verdad? Se habla incluso también, ayer precisamente en nuestra clase, están aquí los compañeros que participan en la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones, hablaba yo del trabajo de los lobbies, ¿verdad? El trabajo de los lobbies en instancias de Naciones Unidas, donde un grupo de alguna manera actúa en el espacio de lo público, ¿verdad?, pero estrictamente partiendo de la defensa de los intereses propios, entendidos intereses propios como de comunidad, ¿verdad? Entonces los lobbies, ¿verdad?, que son estos grupos muy poderosos que deciden las cosas en los pasillos, ¿verdad?, y cuando uno entra ya a las reuniones ya todo está más o menos decidido, ¿verdad?
Eso, de alguna forma, para Castoriadis va a ser la negación precisamente de la comunidad política como el lugar precisamente de la confrontación, el lugar del conflicto, ¿verdad? El lugar permanente, digamos, de la confrontación entre opiniones y de donde realmente nace, ¿verdad? La sociedad autónoma que se autoaltera, digamos. Si hay un lugar donde se lleva a cabo precisamente esa autoalteración, ese lugar es precisamente el espacio de lo privado público, el ágora, ¿verdad? Ahora, esa ágora es un lugar en donde la gente participa a título de igual con todo mundo, pues, ¿verdad? Sí, entonces, esa es, digamos, en esas minucias que tenemos que mediar el tema de las minorías, pues, ¿no? Un poco va por ahí la cosa, ¿ok? A ver, sí, Alejandro. Te van a pasar ahí el micrófono, man. Gracias. En esta burocratización que planteas, ¿no? Que es un aspecto que es claramente notorio en Europa, en la izquierda europea, ¿no? De este aburguesamiento del proletario. Sí. Este aburguesamiento del proletario o de esta, burocratización de estos movimientos que en un momento dado fueron emancipatorios, tiene que ver, imagino, con la crisis y las significaciones imaginarias sociales, con esta incapacidad o con esta imposibilidad de crear nuevas significaciones. Entonces, si bien la izquierda europea le apostaba o traslada su esperanza pues al campesinado del tercer mundo, ¿qué pasa desde Castoriadis con ese proletario que ya no está imaginando nuevas formas? ¿A qué le apuesta Castoriadis en ese sentido? Esa sería la pregunta. Sí, bueno, ahí es un poco el mismo esquema. En realidad, Castoriadis lo que va a... O sea, él va a reconocer, digamos, la trayectoria de la propia clase obrera como una trayectoria, digamos, de transformación de la sociedad. Efectivamente, hubo un momento, y sigue habiendo a lo mejor de modo marginal, en el que de alguna forma la clase obrera está transformando a la sociedad, ¿sí? Ahora bien, lo que Castoriadis va a criticar ahí, y no solamente lo va a decir respecto a la propia clase obrera, sino lo va a decir respecto a otros sectores, digamos, que son muy transformadores de la sociedad, va a decir que eso no es una condición natural, que no hay una especie como de esencia del ser, que hace, ¿verdad?, que el proletariado sea per se revolucionario o que los indígenas o los negros lo sean. Es decir, hay una emergencia en el espacio de lo social histórico que en un momento dado le da a un grupo o a otro, ¿verdad?, ese carácter precisamente de transformar a la sociedad. Ahora, es perfectamente factible que un grupo que en un momento dado es revolucionario y está transformando y está creando nuevas significaciones imaginarias sociales, en un momento dado se burocratice y se convierta en una fuerza reaccionaria. Eso es perfectamente posible, ¿verdad? Ahí empezamos a ver, lo vamos a ver seguramente en las sesiones próximas. Castoriadis empieza también a tener, digamos, de modo muy consistente lecturas de tipo psicoanalítico y empieza de alguna forma a analizar incluso los propios movimientos sociales desde una perspectiva que, bueno, veremos un poco los matices. Tampoco se trata, digamos, de hacer una transferencia así mecánica, digamos, ¿no? Pero bueno, todo el tema precisamente de la pulsión de muerte, ¿verdad?, y del modo en el cual se regresa a lo familiar, el modo en el cual la ruptura de la clausura, ¿verdad?, se vuelve a clausurar, el modo en el cual se vuelve sobre lo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ser elementos que Castoriadis va a empezar a integrar ya, incluso a sus propios análisis, no solo de los movimientos sociales, sino incluso de lo que está pasando al interior del propio grupo Socialismo Barbarie, de lo que va a pasar en la escuela de Lacan, etcétera, etcétera. Es decir, un poco va por ahí. Entonces, una cosa es muy importante ahí, es decir, finalmente, si hay una concepción de sujeto en Castoriadis, esa concepción de sujeto es una concepción que por ningún motivo él lo va a vincular a ninguna condición de tipo natural, es decir, no hay naturalidad en el sujeto revolucionario, pues. Hay sujeto revolucionario, pero ese sujeto puede en cualquier momento convertirse también
en un sujeto reaccionario y dedicarse a la repetición institucional, ¿verdad? Y más bien trabajar por la conservación, ¿verdad? Y todo lo que trae aparejado, ¿verdad? Entonces va un poco por ahí la cosa, ¿ok? Yo quería iniciar un poco con la cuestión, digamos, del tercermundismo en esta sesión, porque de alguna manera me iba a permitir introducirme más en el debate, digamos, del relativismo cultural. Entonces, básicamente, hay dos textos que más o menos pueden ser consultados respecto al debate del relativismo cultural. El que les había yo mencionado, que se llama Democracia y Relativismo, que eso está hecho por la editorial Trota, editado en España en el 2000, no sé si es en el 2006 o por ahí, 2007. Es reciente, digamos, es un debate ahí con el MOS, ¿no? Hay otro texto que, o sea, hay varias menciones, digamos, de Castoriadis del tema, particularmente cuando él aborda en los seminarios del 82-83, que están bajo el título de Lo que hace a Grecia, ¿verdad? Ahí también en algunos pasajes se va a referir al tema. Hay varias partes, pues, donde lo trata, ¿no? Hay otro texto que me parece que está en línea, y que es un texto que no necesariamente tiene, digamos, mucho que ver con el relativismo cultural, pero sí de alguna manera con los conceptos de los cuales parte Castoriadis para analizar el relativismo cultural. Ese es un texto que se llama Reflexiones sobre el racismo. Es un texto que está en El Mundo Fragmentado, en la versión en castellano, y tengo la impresión de que la Fundación Andreu Nin lo ha puesto en línea. Es decir, yo creo que la cuestión, digamos, que de alguna manera nos conecta con el cierre, digamos, de la primera sesión de este seminario, la cuestión que me parece que es muy central en Castoriadis respecto a las tomas de posición frente al relativismo cultural, es la cuestión finalmente del universalismo de las instituciones, digamos, ¿no? O sea, según veíamos al final de la primera sesión, Castoriadis hablaba, digamos, desde un proyecto social, en donde obviamente uno de los principios, por lo menos a título, digamos, teórico, ¿verdad?, es la cuestión de la igualdad de derechos, ¿verdad? Y entonces nos dice Castoriadis, derechos iguales significa el universalismo que concierne a los seres humanos y el universalismo que concierne a las culturas. Es decir, finalmente lo que está de por medio en la discusión que Castoriadis va a emprender respecto al relativismo cultural es esta cuestión del universalismo. Es decir, ¿dónde hay valores que son universales? ¿En qué culturas? ¿Verdad? Y en qué medida unas culturas pueden tener algunas instituciones y algunos valores que son universales y otros que no lo son, digamos, ¿verdad? El término de cultura en este caso lo entiendo desde la obra de Castoriadis, es decir, la cultura son las instituciones, digamos, ¿no? Muy referido, digamos, también a la manera en la cual Castoriadis va a entender la creación histórica, digamos, de la sociedad autónoma, podríamos decir que este debate en torno al universalismo está atravesado por la posibilidad de que los otros sean simplemente otros, ¿verdad? O sea, Castoriadis en el texto particularmente de Reflexiones sobre el racismo y en el texto que se llama Las raíces psíquicas y sociales del odio, va a discutir la cuestión, digamos, de el silogismo del sujeto, va a decir, ¿verdad? Es decir, las sociedades en general ven en el otro o algo menor, o algo mayor, o algo igual, pero nunca o muy pocas veces se ha dado el caso de una sociedad que ve en el otro
algo que es simplemente otro, es decir, ni menos, ni más, ni igual, pues, ¿no? Obviamente la posibilidad, digamos, de ver al otro como otro es una posibilidad que Castoriadis va a ligar con el mismo proyecto de la sociedad autónoma. Va a decir, es decir, solamente la sociedad autónoma en proyecto es capaz de ver al otro como otro. Y la segunda parte que es importante es en el sentido de que es, desde la perspectiva de Castoriadis, solo en el proyecto de la sociedad autónoma donde va a ser posible autoconstituirse de manera distinta a aquella que procede negando al otro. Es decir, para Castoriadis, la gran mayoría de las sociedades, particularmente las sociedades, digamos, de repetición o las sociedades donde prevalece la heteronomía, digamos, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, la autoconstitución de la sociedad se lleva a cabo a través de la negación del otro. Es decir, yo soy lo que no es el otro, ¿verdad? En el caso de la sociedad autónoma, nos va a decir Castoriadis, existe la posibilidad de autoconstituirse de manera distinta a aquella que procede negando al otro, ¿verdad? El texto precisamente de Democracia y Relativismo es un debate que se publicó originalmente en francés, lo publicó la revista Moss, y originalmente está dividido en dos partes. Una parte de ese debate fue intitulado en la versión original como la relatividad del relativismo. La relatividad del relativismo. Voy a referirme primero a esa primera parte, donde Castoriadis va a poner, digamos, en entredicho, digamos, las posturas relativistas, y la segunda parte del debate en la versión original se llama la democracia. Ahí voy a trabajar más algunos de los elementos, digamos, que Castoriadis nos da para entender lo que sería la forma histórica del proyecto de la sociedad autónoma, que es la sociedad democrática entendida en sentido radical. Sí, es muy importante aquí que entremos en ese matiz, que obviamente para Castoriadis la democracia no es un procedimiento, no es ir a votar cada 6 años, no es depositar el poder en los representantes y los expertos, ¿verdad? La democracia es realmente la autogestión social, digamos, el autogobierno social, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso lo vamos a ver, digamos, en la segunda parte de esta segunda parte de la sesión. La primera parte me voy a dedicar más a discutir un poco aquello que Castoriadis engloba o que engloban, digamos, en ese debate como la relatividad del relativismo, ¿verdad? Decíamos nosotros, cuando hablábamos del tercermundismo, de esta condición que Castoriadis establece respecto al para nosotros. En un momento dado decíamos, ¿no? Para nosotros todas las culturas tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces quiero un poco partir de esta cuestión, ¿verdad? Porque para entender, digamos, el planteamiento de Castoriadis respecto al relativismo, siempre es fundamental que partamos del hecho de que él no habla, digamos, desde la indiferencia o desde de la no significación. Es decir, la postura de Castoriadis es siempre a partir de un proyecto político, ¿verdad? Un proyecto político en el cual existe la posibilidad de decidir por nosotros mismos, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Y este decidir por nosotros mismos se hace con conocimiento de causa, ¿verdad? En ese sentido, la singularidad de la cultura greco-occidental, ¿verdad?, como un germen que proviene de la sociedad clásica griega y que de alguna manera está ya contenido en esa frase de Herodoto, ¿verdad? Herodoto. Es decir, Castoriadis va a mencionar esa frase de Herodoto como ese primer signo de la apertura ante la alteridad, digamos, de la sociedad autónoma en proyecto. Es una frase de Herodoto en donde Herodoto dice:
los egipcios son más sabios y sensatos que los griegos. Siendo Heródoto un griego, ¿verdad?, en un momento dado dice, los egipcios son más sabios que los griegos, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante porque de alguna manera nos remite a este debate que yo creo, o que por lo menos tengo la esperanza de que sea subyacente a nuestro discurso. Es decir, finalmente, en la relación con el otro, ¿qué quiere decir? El otro es más sabio que yo, ¿verdad?, históricamente hablando. Estamos hablando de mucho antes, digamos, de Cristo, en el momento en el cual se dice, los egipcios son más sabios que los griegos. Esta parte creo yo que es importante, ¿verdad?, porque de alguna manera nos da la medida de cómo ese proyecto que nace precisamente en la Grecia antigua es un proyecto que es capaz de concebir a la alteridad como alteridad, ¿verdad?, a la alteridad como alteridad, concebir el otro como otro. Bueno, ya de alguna manera lo revisábamos, ese mismo proyecto tiene un cierto renacimiento en los siglos XI y XII, particularmente en las casas, Montaigne, Montesquieu, ¿verdad? Castoriadis va de alguna manera a recuperar esas figuras. Nos va a decir, ese proyecto no necesariamente es un modelo, en la primera parte de la sesión, que es precisamente la puesta en cuestión ininterrumpida de las propias instituciones. Es decir, si hay algo finalmente que va a caracterizar ese proyecto y que lo va a hacer un proyecto realmente excepcional, es que está basado, digamos, en esa posibilidad de poner en cuestión de modo ininterrumpido las propias instituciones, y que ese poner en cuestión las propias instituciones haga sentido. Esta parte es muy importante, ¿verdad? Como veremos precisamente cuando a Castoriadis se le acusa de helenocentrismo, ¿verdad? Él va a decir, bueno, es que la propia acusación de helenocentrismo es una acusación, digamos, que está en la tradición greco-occidental, porque en otras tradiciones es imposible decir, no sé, que alguien sea islamocentrista, por ejemplo, porque alguien que se pregunta respecto al islamocentrismo es alguien que se está automáticamente ubicando fuera de esa tradición. Lo político o la política como una creación precisamente del mundo griego occidental o greco occidental es precisamente una posibilidad de creación que se da a partir de el hecho de que la sociedad griega occidental en germen se abre ante la alteridad, ¿verdad? No hay algo que defina más el espacio de lo político como aquello que dice el espacio de lo político es el lugar del conflicto, es el lugar del conflicto. El conflicto supone la alteridad, digamos, ¿no? Bueno, la cultura occidental es más o menos la única en el seno de la cual puede ejercerse una contestación y un cuestionamiento de las instituciones existentes, nos dice Castoriadis. En las otras culturas, ¿verdad?, las culturas, digamos, que él de alguna manera denomina como culturas que pertenecen a sociedades, digamos, en donde prevalece la heteronomía, el cuestionamiento de las instituciones existentes es imposible. Aquel que se cuestiona respecto a las instituciones existentes es alguien que se ubica fuera de la tradición, ¿verdad? Entonces, hay una sola cultura que reconoce la igualdad de las culturas, es la misma cultura que permite la pregunta sobre si se es o no eurocentrista, precisamente. En ese sentido, entrando ya, digamos, en cómo estos valores o estas nociones se precipitan en el debate en torno al relativismo cultural, Castoriadis nos va a decir, desde el punto de vista de la elección política, no todas las culturas son equivalentes, nos dice, ¿verdad? Es decir, hay culturas precisamente que conceden, que abren un espacio para la interrogación, hay culturas en donde la interrogación supone automáticamente el ubicarse fuera de esa tradición, ¿verdad? Vemos cómo aquí obviamente lo que está de por medio es la cuestión de la apertura, digamos, ante la alteridad, ¿verdad? Entonces Castoriadis nos va a decir en ese momento, nos va a decir,
el Occidente no debe transformar a las otras sociedades, ¿verdad? El Occidente no debe transformar a las otras sociedades. Sin embargo, existe en el tercer mundo, al menos en ciertas partes, comportamientos, tipos antropológicos, valores sociales, significaciones imaginarias que podrían ser incorporadas a este movimiento, transformándolo, enriqueciéndolo y fecundándolo. Él muy a menudo utilizaba este ejemplo de la plaza Tiananmen. Él decía, bueno, efectivamente, el valor de la autonomía no es un valor universal, pero hay pueblos no necesariamente occidentales, ¿verdad?, que de alguna forma han adquirido o se han apropiado, digamos, de valores como puede ser el valor de la autonomía, y hablaba precisamente de las manifestaciones de la plaza Tiananmen, ¿verdad? Bueno, un poco volviendo a la cuestión que veíamos en la primera parte de la sesión respecto a la naturalidad, en el receso Marcelo me comentaba respecto a el término de la inmanencia, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad? La inmanencia, es decir, de alguna manera, si hay una crítica que Castoriadis hace a la versión marxista de la condición revolucionaria del proletariado, es precisamente una crítica a la inmanencia, ¿verdad? Es decir, no hay naturalidad, digamos, no hay naturalidad en un sujeto que hace que ese sujeto sea revolucionario, pues, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera, eso Castoriadis lo va a transferir incluso a la propia sociedad. Es decir, la sociedad democrática no es algo que esté basada en un criterio de inmanencia o de naturalidad, digamos, ¿no? El ser humano no busca naturalmente la democracia, no busca naturalmente el abrirse, digamos, a la alteridad. En ese sentido, y aquí es donde viene realmente la parte espinosa, ¿verdad?, y la parte que creo yo que nos da más elementos de análisis para nuestro tema de la relación con el otro, Castoriadis nos va a decir, en realidad, esa no inmanencia y ese proyecto, digamos, de sociedad abierto a la alteridad es un proyecto realmente excepcional. Lo que realmente prevalece de modo casi regular en la historia de la humanidad es precisamente la cuestión de la heteronomía, ¿verdad? La cuestión de la heteronomía, es decir, en la gran mayoría de los casos, las sociedades van a instaurar, digamos, una institución que va a tener un carácter mítico, que va a ser vista como una instancia que ha existido siempre ahí y que va a seguir siempre existiendo, ¿verdad? El carácter mítico de una institución obviamente supone la existencia de un meta-observador, ¿verdad? Habría un observador externo que habría creado esa institución y que de alguna manera nos la había brindado, ¿verdad? Y la figura del meta-observador necesariamente nos va a remitir a la sociedad heterónoma, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, ven ustedes, acuérdense, hemos visto la cuestión de los conceptos, autónomos, ¿verdad? Nomos en griego quiere decir norma, autónomos, autonomía, la norma que viene de mí, heteronomos, hetero otro, nomos norma, ¿verdad? La heteronomía sería la norma que viene del otro, la norma que viene del otro, ¿verdad? Entonces, Castoriadis, discutiendo, digamos, la naturalidad pretendida, entre comillas, del régimen democrático y del valor de la autonomía, va a decir la gran mayoría de las sociedades no se identifican o no ven en el valor de la autonomía un valor positivo, todo lo contrario, la gran mayoría de las sociedades lo que de alguna manera las conforma es precisamente esta condición mítica de la institución que de alguna manera remite a la heteronomía social, ¿verdad? Esa heteronomía social consiste en buscar fuera de la actividad de los seres humanos el origen y la garantía del sentido. El origen y la garantía del sentido. Entramos entonces en la segunda parte, la cuestión, digamos, más de lo que sería la autoinstitución explícita, ¿verdad? La autoinstitución explícita, precisamente como el término que caracteriza
la relación entre instancias para el caso de la sociedad autónoma, ¿verdad? Está obviamente muy imbuida, digamos, de lo que sería el planteamiento de Castoriadis respecto a la democracia, no como un procedimiento, sino como un régimen, ¿verdad? Esa autoinstitución explícita iría mucho más allá del simple consenso y sería incompatible con una sociedad jerarquizada, nos dice Castoriadis, ¿verdad? No es un procedimiento, tampoco es el paraíso, ni un régimen perfecto. Es un Estado de derecho en donde las transformaciones sociales y económicas son competencia de los ciudadanos, es una sociedad que en la medida en que se quiere como sociedad se abre ante la autoalteración explícita. Esta parte creo yo que sí, yo quería un poco como cerrar con eso y abrir un poco el debate, ojalá y hubiera intervenciones al respecto. Yo siento que existe, digamos, en esta formulación, digamos, de la sociedad autónoma como una sociedad que se autoaltera de modo explícito, una toma de posición respecto al relativismo cultural. Es decir, para Castoriadis hay dos cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, no todas las instituciones de todas las culturas son universales, ¿verdad? Está un poco ahí la cuestión, digamos, de la universalidad de las instituciones, ¿verdad? Por un lado, y por el otro lado, una cuestión que es muy importante, esta autoalteración explícita es una formulación, si se puede decir, arbitraria, es decir, finalmente una sociedad que se autoaltera de modo explícito no es una sociedad necesariamente universal. Ahora bien, Castoriadis ahí es muy enfático, él dice, la posibilidad que nosotros tenemos de tomar una posición radical respecto a instituciones de otras culturas que no consideramos universales, instituciones que pueden ser, qué sé yo, la pena de muerte, ¿verdad? O, sí, bueno, la pena de muerte existe en algunos países, digamos, occidentales, ¿verdad? Pero bueno, digamos, la condena, digamos, sin proceso, o la mutilación a los que roban, ese tipo de cuestiones, es decir, la toma de posición respecto a instituciones como esas que no consideramos que son universales, solo se puede llevar a cabo en la medida en que nosotros mismos somos personas muy críticas y que ponemos en duda de modo permanente nuestras propias instituciones de alguna forma, ¿verdad? Entonces, esa sería, digamos, un poco la esencia de cómo Castoriadis va a entender, digamos, el relativismo cultural. Habría una serie de detalles, aquel que tenga, digamos, curiosidad, particularmente en lo que se refiere al texto de Lévi-Strauss, que se llama Raza e Historia, ¿verdad? Que está en el web, si alguien quiere revisarlo, no sé si está en versión castellana o en francés, pero está en el web, ¿verdad? Es decir, alguno que quiera un poco profundizar al respecto. Castoriadis va a posicionarse de modo radical respecto precisamente al texto de Lévi-Strauss de Raza e Historia, porque según él está, digamos, plagado, digamos, de malentendidos respecto a la condición de intercambio que se puede dar entre unas culturas y otras, y entre unas instituciones y otras. Es decir, Castoriadis va a decir, hay algunos rasgos de culturas que no son occidentales, que son realmente aborrecibles, como los hay también en la propia cultura occidental. Obviamente él va a hablar de cuestiones como puede ser el colonialismo, como puede ser, digamos, el holocausto, ¿verdad? El estalinismo, y de ahí para adelante, pues, ¿no? Pero él va a decir, cuando habla precisamente en el texto de reflexiones sobre el racismo, va a discutir de modo muy enfático y muy hostil aquellas posturas que de alguna manera identifican el tema del racismo con la tradición occidental. Él va a decir, el racismo no es algo inventado, digamos, por los occidentales. El racismo existe también en otras culturas, ¿verdad? Y tenemos que ser capaces de reconocer también, no solamente en nuestra propia cultura, el fenómeno del racismo, sino también de reconocerlo en otras culturas. Él habla, obviamente, de
qué sé yo, habla, por ejemplo, del Imperio Otomano, habla de infinidad, digamos, de fenómenos que no necesariamente están ligados a la tradición greco-occidental, en donde lo que subyace es precisamente esa actitud de negar la alteridad del otro, pues, de negar la alteridad del otro, ¿verdad? Ahí hay una cuestión también para aquellos que tienen particular interés en lo que es el fenómeno del racismo. Hay una cuestión también que es muy interesante, y es cómo Castoriadis va a discutir las posturas de Hannah Arendt respecto al racismo, ¿verdad? Él va a decir en un momento dado, Hannah Arendt en general tiene una concepción acertada, ¿verdad?, del fenómeno. Sin embargo, hay una parte que ella de alguna manera se equivoca, o de alguna manera no llega a su análisis hasta el final. Él va a decir, la cuestión, digamos, de la intolerancia respecto al otro, que está basada en rasgos, digamos, que son intercambiables, que no son intercambiables, es decir, como puede ser la raza, el color de la piel, etcétera, es un elemento, digamos, característico y común a muchas manifestaciones de intolerancia del otro. Sin embargo, lo que es realmente específico del racismo es que el racista no quiere la conversión del otro. El racista quiere su muerte, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Entonces, ahí hay una parte que es importante también retomarla, ¿verdad? Mucho, digamos, de lo que Castoriadis va a decir respecto a el relativismo cultural está también un poco fundado en esa postura y en esa elaboración que él hace precisamente de la alteridad, ¿verdad? De la alteridad. Es decir, habría de alguna forma un cierto terreno común, una intersección entre sus posturas respecto al relativismo cultural y sus posturas respecto a la cuestión del racismo, ¿no? Esa parte donde se refiere a las nociones de Hannah Arendt, a mí me parece que es muy importante, ¿verdad? En efecto, cuando él aborda en el texto reflexiones sobre el racismo, y en el texto de las raíces psíquicas y sociales del odio, aborda las manifestaciones históricas, digamos, de la intolerancia del otro, ¿verdad? De alguna manera va a hacer ese deslinde, va a decir, bueno, hay la intolerancia banal del otro, el odio del otro, ¿verdad? De la vida cotidiana, ¿verdad? El que se cruza en la calle, ¿verdad? El que de alguna manera le gana a uno el trabajo, lo que sea, ¿verdad? Pero es cuando ese odio se convierte realmente en una potencia exterminadora, es cuando ese odio va acompañado de una significación imaginaria social, ¿verdad? Que es a lo mejor, que es también histórica, y que de alguna manera liga el fenómeno del racismo a esa imposibilidad y a ese no deseo de que el otro se convierta. Es decir, finalmente es eso lo que va a caracterizar el fenómeno del racismo, el hecho de que el racista no quiere la conversión del otro, quiere su muerte, ¿verdad? Entonces, esos elementos creo yo que hay ahí muchas partes que podemos a lo mejor discutir un poco, entrar un poco más en detalle. Hay partes que efectivamente requieren de un cierto conocimiento, es decir, toda la parte, digamos, de cómo Castoriadis trabaja el tema de la alteridad, es una parte que vamos a ir de alguna manera de modo paralelo, lo vamos a ir trabajando a lo largo del seminario. Yo no quise hacer, digamos, una sesión dedicada exclusivamente a la cuestión de la alteridad, porque como es un seminario, digamos, interdisciplinario, y también es un seminario, digamos, de posgrado, pues puede haber, digamos, distintas familiaridades respecto a ese tipo de temática. Lo vamos a ir trabajando más bien a la luz, digamos, del análisis de los procesos y particularmente de lo que hemos llamado la obra institucional de Castoriadis, ¿verdad? En la primera parte, antes del descanso, te referías por ahí a esta idea del bien común, de la apoyo mutuo, esta perspectiva cotidiana, ¿sería eso? ¿Sería, digamos, ver al otro como otro estaría posibilitado por la idea del bien común? Bueno, hay dos cosas ahí. La cuestión del bien común es complicado porque efectivamente es una idea muy de la Ilustración también, ¿no? Y muy recuperada incluso por el propio liberalismo, etcétera. Entonces, ahí como que hay que ver un poco el tema de los matices, ¿no? En realidad, Castoriadis lo entiende desde una postura muy radical, es decir, Castoriadis se refiere mucho al bien común como
como la corresponsabilidad de alguna forma, un poco la corresponsabilidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, está todo el tema que hablábamos un poco de la recuperación del espacio público como un espacio donde prevalece la igualdad y donde se expresan las doxas, digamos, toda esa parte, ¿no? Que es importante. Pero bueno, ahí está esta cuestión de la reciprocidad que es importante, pero hay otra parte que a mí en lo particular me aclara mucho respecto a cómo Castoriadis entiende la cuestión del bien común. Cuando él se refiere a la comunidad política, él sugiere que en la comunidad política no hay necesidad, digamos, de leyes escritas, no hay necesidad incluso de juristas. ¿Por qué? Porque lo que prevalece entre los miembros de la comunidad política, ¿verdad?, es el tema de la filia. La filia nos dice, ¿verdad? La filia entendida como el afecto en sentido fuerte y el reconocimiento recíproco, ¿verdad?, de alguna forma. Entonces, ¿cómo en un momento dado concilias el lugar, digamos, del espacio privado público, donde lo que prevalece es, digamos, la confrontación de opiniones y lo que prevalece es de alguna manera el conflicto, con un estado en el que lo que norma es precisamente esa filia, a través precisamente del reconocimiento de la alteridad del otro? Es decir, tú puedes tener esa filia respecto al otro, a pesar de que el otro tiene opiniones que son confrontadas con las tuyas, ¿verdad? Castoriadis lo decía muy a menudo, decía, bueno, una de las partes fundamentales precisamente de ese espacio de confrontación de opiniones es que podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces va un poco por ahí la cosa. Yo creo que, y sí, efectivamente, esta posibilidad de reconocer al otro como otro, digamos, ¿no?, pues tiene mucho que ver también con la famosa condición de la condición trágica del régimen democrático. Es decir, el régimen democrático se piensa a sí mismo y se quiere a sí mismo como un régimen que no ha estado siempre ahí, y que en la medida en que no ha estado siempre ahí puede también en un momento dado desaparecer. Es decir, de alguna manera hay un reconocimiento, si quieres, de la desaparición del sentido que es tácito al régimen democrático. ¿Por qué? Porque en la medida en que reconoces la alteridad como la emergencia radical de sentido nuevo, en esa medida estás reconociendo que la muerte existe, ¿verdad? Entonces, bueno, toda esa condición trágica, ¿verdad?, que inspira de alguna forma el régimen democrático o el proyecto de sociedad autónoma, ¿verdad?, es precisamente lo que hace posible el reconocimiento del otro como otro. ¿Sí? En otro lugar en donde la institución es mítica, donde la institución siempre ha estado ahí, el otro es menos, generalmente, el otro puede ser más, pero entonces en ese caso pues, nos adherimos al otro. O el otro, hay quien dice que el otro puede ser igual, un poco en la ideología de la diferencia, muy en boga en los años 60 en Francia, ¿verdad? Pero bueno, el otro no puede ser igual, porque si el otro es igual no es otro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, ahí Castoriadis, lo interesante es que va a pasar, digamos, de las esferas prácticamente de la relación, qué sé yo, de la mónada psíquica a través del proceso de socialización con el primer otro, y etcétera, etcétera, a incluso analizar desde este esquema formas históricas y movimientos históricos y movimientos sociales, y esa es realmente la parte rica. Pero sí, volviendo un poco a tu pregunta, en realidad para Castoriadis el único régimen que ha existido históricamente, ¿verdad?, y que es capaz de concebir a la alteridad como alteridad, es precisamente el régimen de la sociedad autónoma en proyecto, ¿no? Hay una parte que creo que sería interesante ir trabajando, que es un poco volver sobre esta acusación del europeocentrismo y del etnocentrismo castoridiano, ¿no? El planteamiento alrededor de esta posibilidad, digamos, de la autonomía de esta sociedad autónoma como un planteamiento exclusivo de nuestra sociedad occidental, ¿no? Y en todo caso las formas en que ese planteamiento puede o no ser acogido por otras culturas.
¿no? Yo me pregunto si esto no es realmente un pantanosísimo terreno conceptual, ¿no? ¿Por qué? Porque si efectivamente la sociedad occidental es la única que es capaz de cuestionar sus propias instituciones, ¿no? Me pregunto desde dónde hace ese cuestionamiento. No existe cuestionamiento sin ese situarse frente que plantea Castoriadis como exclusivo de la ciencia, ¿no? Ciencia es efectivamente estar frente a algo, estar fuera de algo y estar frente a algo. Y dice, en ese sentido no es posible la ciencia social, ¿no? Estamos dentro de la sociedad y no podemos situarnos frente a esa sociedad. Lo que hay es un cuestionamiento, pero entonces ahí ya tenemos un problema. ¿Cuestionamiento desde dónde? ¿Cómo se construye esa distancia que permite entonces cuestionar, ¿no? Son afueras imaginarios. Decía Sartre que para poder, digamos, estar fuera de un grupo se está dentro de otro. ¿Cuál es ese otro que tenemos que ir construyendo, que tenemos que ir generando para cuestionar aquello que era lo mismo entonces, ¿no? Y me pregunto si ese otro no es precisamente la generación de una heterogeneidad que tendría que ser heterogeneidad cultural al mismo tiempo, si no la sociedad occidental estaría, digamos, condenada a su propia mismidad, a no tener heterogeneidad posible, ¿no? Y por tanto, se nos viene abajo todo el castillo de naipes, ¿no? Se nos viene abajo toda esta idea alrededor de la sociedad que es capaz de cuestionar, y por tanto el proyecto mismo de sociedad. Pensar entonces que la sociedad occidental es la única capaz de presentar un proyecto de autonomía sería negar la propia sociedad occidental en ese sentido. Por tanto, tenemos que pensar que hay otras sociedades que son capaces de ese proyecto. Me pregunto, por ejemplo, si dentro de sus mismos desarrollos históricos, etcétera, etcétera, sociedades indígenas, algún otro tipo, no sé, no soy especialista en esos temas, pero sí estoy seguro de una cosa: hay otras culturas que también cuestionan sus instituciones, quizá no de una manera permanente y radical, o sí, a saber, ¿no? Quizá estoy pensando, por ejemplo, en la lección que dan los chiapanecos en pleno levantamiento zapatista en relación a sus mujeres, ¿no? Cómo las mujeres se levantan. Son mujeres que aprenden algún elemento de la sociedad occidental, que están permeadas por toda la discusión, digamos, de género que se daba en los contextos académicos, en los movimientos de mujeres, etcétera, etcétera, o tenían también ahí cierto elemento, digamos, diría yo, de una heterogeneidad radical al interior de su misma cosmovisión, ¿no? Me pregunto entonces sobre esta supuesta exclusividad, ¿no? Creo que ahí, yo no sé si se trata de eurocentrismo o no, de occidentalismo, vete tú a saber de qué cosas, pero sí creo que ahí, a lo mejor, un planteamiento tan exclusivista sería negación del mismo planteamiento castoridiano, ¿no? No sé. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Es decir, la primera cuestión que me salta a mí a la vista es la cuestión, digamos, de la autoconstitución de la sociedad. Es decir, para Castoriadis, toda sociedad se autoconstituye, pero solamente algunas sociedades lo hacen explícitamente. Es decir, yo no estoy diciendo que las sociedades no occidentales no se transforman y solamente viven en la alienación heterónoma de la institución mítica, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que esas sociedades efectivamente se autoconstituyen y también se autoalteran, pero lo hacen de modo implícito. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir? Y aquí insisto yo un poco sobre los términos de mi exposición. ¿Qué es lo que quiere decir hacerlo de modo implícito o hacerlo de modo explícito? Precisamente denota una relación totalmente, radicalmente distinta con la institución. Es decir,
ahí en donde la autoconstitución, la autotransformación se lleva a cabo a través de modo implícito, se reconoce en la institución algo eterno, algo que siempre ha estado ahí y que no podemos cambiar. En el caso precisamente de donde se lleva a cabo esa autoalteración por la vía, digamos, por la vía explícita, existe de modo subyacente a esa relación con la institución el entendido de que esa institución no ha estado siempre ahí y que en la medida en que no ha estado siempre ahí, ¿verdad?, puede en un momento dado desaparecer. Esa es una parte. La otra cuestión más referida, hablaste un poco de la ciencia, me parece muy oportuno, lo veía yo en días pasados con los compañeros que están en la maestría, con los alumnos en el seminario de aproximación al campo, y yo les decía, es que el simple hecho de plantearse la posibilidad de una intervención, ¿verdad?, supone que hay un estado de cosas que debe de ser cambiado. Y esa es una relación distinta con la institución. Es una relación en la que se asume que uno es el origen de la propia institución y que en esa medida las instituciones que nos hemos dado, ¿verdad?, no son eternas y pueden de alguna manera ser mejoradas y cambiadas, ¿verdad? Es decir, un poco ese principio que decía Aristóteles, es decir, cuál es, digamos, lo que caracteriza al ciudadano democrático. Lo que caracteriza es que es capaz de gobernar y también de ser gobernado. Y ese ciudadano democrático también debe respetar las leyes, pero puede cambiarlas. Pues de alguna manera hay ahí, yo creo, o sea, suena como que terriblemente simplista, pero creo yo que hay un contenido fuerte ahí respecto precisamente a la relación con el otro. Tú hablaste, digamos, de algunas experiencias históricas, el caso de los zapatistas, de las mujeres al interior del movimiento zapatista. Precisamente yo recuerdo una reunión con el subcomandante Marcos ahí en San Cristóbal, ¿verdad?, donde decía él, no, pues es que aquí vinieron la bola de güeras del DF, ¿verdad?, y vinieron a querer decirle a las mujeres indígenas cómo deben de afrontar las relaciones familiares y cómo se deben de liberar. Y pues la verdad es que yo no sé si estoy muy de acuerdo. Hay una parte que es verdadera en ese discurso. Yo creo que ahí él estaba, digamos, poniendo el acento en una relación que muy a menudo está muy inspirada del colonialismo intelectual, es decir, de alguna manera también hay, ¿verdad?, una especie de tendencia, ¿verdad?, de las universitarias o de los científicos o de los intelectuales a quererle decir a la gente cómo tienen que hacer las cosas. Eso es totalmente cierto. Ahora bien, por otro lado, también la condición, digamos, de las mujeres al interior de las comunidades indígenas, aquellas que son zapatistas quizás un poco menos, las que no son zapatistas definitivamente, es una condición que debe de ser, es una condición intolerable. O sea, qué sé yo, los matrimonios forzados, o sea, son cosas que uno puede siempre decir, no, pues es su cultura, ¿verdad? Pero yo creo que no basta. Ahí es donde a lo mejor no estamos de acuerdo, Roberto. Es decir, yo creo que ante cosas como esas, no basta decir es su cultura, ¿verdad? O sea, es su cultura, pero a veces esa cultura se equivoca, ¿me entiendes? O sea, porque bueno, es su cultura. Si tú ves, por ejemplo, qué sé yo, los pueblos musulmanes en África, ¿verdad?, que practican la mutilación genital, no, pues es su cultura, ¿no? Pues ¿cómo que es su cultura, maestro? Es una barbaridad eso que están haciendo, aunque sea su cultura, ¿me entiendes? Entonces, va un poco por ahí el debate. Yo creo que, pero bueno, o sea, es un debate abierto, pues, ¿no? A ver. Bueno, es sobre lo mismo del otro. Y yo pensaba en el capítulo famoso sexto de la institución imaginaria, de cómo evoluciona la mónada, ¿no? En un tránsito en donde, si bien primero no reconoce, empieza después la ruptura, reconoce al otro, pero como el otro soy yo, lo que soy yo es el otro, y que es difícil de romper también esa parte hasta que logre ver al otro como cruzado, dice Castoriadis, por la institución, como portador de la cultura, con lo cual el otro está también ubicado, mediado por una cultura,
lo cual me está transmitiendo, y eso es posible de transformar, yo y el otro, ¿no? Entonces, como que no es tan fácil ver la posibilidad de reconocimiento del otro nada más desde hay una posibilidad y hay una crítica, sino todo ese reconocimiento del otro como cruzado por una cultura. Exacto. Que es creada por todos los otros, donde yo voy a incluirme, entonces claro, como un portador Exacto, de la cultura, como un creador dentro de la cultura. Y me parece que ahí, por ejemplo, la postura psicoanalítica pues aporta, ¿no?, muchísimo en poder ver que hay un trabajo que va más allá del diván, y es en poder incluirse en esta posibilidad del cuestionamiento de quién soy con el otro, y cómo, si ese otro está atravesado por la cultura, yo me voy a incluir en esa relación con el otro, atravesado también por una cultura que yo puedo cuestionar. Y en ese sentido, retomaría la inquietud de las mujeres zapatistas. Yo te comenté que estoy haciendo un trabajo, ¿no?, inicial de búsqueda de cómo es esta construcción de la autonomía, y lo que yo me encontraba es que mientras no hubo una apertura y un cierre, y los usos y costumbres las mantenían como incluso como no personajes con autonomía, para nada, ¿no?, ni siquiera para ir a un castellano, tenían que hablar la lengua y son vendidas. Actualmente sigue eso. Sí, literalmente. Aún en las comunidades zapatistas sigue la controversia, y la película esta del viento, El corazón del viento, lo muestra muy claramente, cómo la chica se revela ante ¿por qué me van a vender por una vaca? El cuate estaba guapo y todo lo que sea, y era muy revolucionario, pero a ese no lo quiero yo, ¿no? Y todo el conflicto de poder ir contra esa autoridad, ¿no?, contra esa costumbre, pero porque ya había una inclusión de apertura. Es decir, en el movimiento zapatista, no es porque el movimiento zapatista se creó, ya se dio la apertura a todo y la transformación de toda una tradición en cuanto a la relación con las mujeres. Realmente han hecho un trabajo impresionante ir contra la propia imposición de esa cultura que les da desde el principio en la mónada, ¿no? La mujer es esto, y está en una tradición histórica muy fuerte, que incluso las propias mujeres han tenido que luchar con otras mujeres de otras generaciones, sus madres, sus suegras, sus hermanas, para poder incluirse en lo político, por ejemplo, ¿no? O ellas mismas, ¿no? Y hay relatos de historias de ellas donde pues hay mujeres asesinadas justamente por haberse salido, incluirse en la política, ¿no? Es decir, hacer este movimiento de transformación, de rompo lo que está establecido, en algunas culturas es hasta la muerte, ¿no? Es jugársela muy fuerte, de ahí la gran dificultad realmente de la ruptura de la clausura en lo social, ¿no? Sobre todo para situaciones tan drásticas como esto de un lugar de la mujer en lo político, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy importante. Hay muchos elementos en lo que tú mencionas. Voy a comentar sobre algunos de ellos. Una parte que, bueno, te agradezco mucho que lo saques a colación, porque como es mucho el referente de Castoriadis, a veces es difícil también como introducirlo en un público, digamos, más interdisciplinario, que es el tema del psicoanálisis, ¿no? Sí, esta parte, digamos, me parece muy importante, porque un poco volviendo a la intervención de Roberto, habría ahí dos cuestiones fundamentales. Uno es lo que Castoriadis llama la transferencia del esquema de omnipotencia, ¿verdad? La transferencia del esquema de omnipotencia. Es decir, Castoriadis, cuando habla, digamos, de la psique en estado monádico, habla de que, bueno, es realmente una clausura sobre sí misma, no existe la diferenciación, ¿verdad? No existe la diferenciación, y al mismo tiempo es un estado de omnipotencia. ¿Por qué? Porque la psique automáticamente, el momento en el cual representa, realiza. O sea, no hay una, digamos, no son dos momentos, ¿verdad?, de representar y realizar, sino que la representación es automáticamente una realización, ¿verdad? Entonces, ese es un esquema, digamos. Castoriadis, obviamente, digo, es muy abstracto y muy teórico, ¿verdad? Pero bueno, Castoriadis, cuando habla, digamos, del estado monádico de la psique, se refiere precisamente a un esquema de omnipotencia. ¿Qué es lo que pasa cuando, digamos, se introduce la diferenciación? ¿Verdad? Cuando se introduce la diferenciación, automáticamente la psique transfiere ese esquema de omnipotencia hacia el otro. ¿Por qué? Porque es el único esquema que conoce, digamos, ¿verdad?
Entonces, de alguna manera, el hecho de que el otro sea dueño y señor del sentido, ¿verdad?, es casi un movimiento automático desde el momento en el cual se lleva a cabo, digamos, el proceso de socialización, toda la cuestión, digamos, de la introducción de la diferenciación en el caso, digamos, de la mónada psíquica. Ahora bien, Castoriadis ahí nos dice, y es muy importante también, ese estado, digamos, ese estado en el que representación y realización son casi automáticos, subyace al sujeto durante toda la historia de su vida, de alguna manera sigue estando ahí todo el tiempo, de alguna forma, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que ahí va a intervenir respecto precisamente a la inclusión de la diferenciación? Lo que va a intervenir es una especie, digamos, de compromiso, ¿verdad?, de compromiso entre la institución social y la propia psique. Es decir, la psique, para poder tener existencia mundana, ¿verdad?, tiene de alguna manera que encontrarle sentido a aquellas formas que la institución le presenta, y antes que nada a la forma que es el individuo social para cada sociedad. Para cada sociedad es muy importante esa parte, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de, ¿verdad?, de intercambio, todo lo que es, digamos, la cuestión del proceso de sublimación, la renuncia a los objetos originales, ¿verdad?, y todo lo que viene de por medio. Ahora bien, ahí hay una cuestión que es sumamente importante, y es precisamente ahí donde sale un poco chispas respecto particularmente a los lacanianos, ¿verdad?, pero también de alguna forma a un cierto universalismo del psiquismo, un poco medio reivindicado por el propio Freud, ¿verdad? Y es precisamente que Castoriadis habla de que ese proceso, digamos, de sublimación, por medio del cual la psique renuncia a los objetos originales, es un proceso que tiene un contenido social histórico. Es decir, no se socializa a los sujetos de la misma manera en todas las sociedades, y el hecho de que haya formas históricas disponibles en una sociedad o en otra, no es un hecho banal, es un hecho que de alguna manera se incorpora al propio proceso de socialización. Entonces, esa parte creo yo que es sumamente importante. La otra parte que de alguna manera está un poco ligada a lo que tú mencionas, es esa cosa que siempre Castoriadis se pregunta cuando dice, bueno, ¿qué es lo que los pueblos no occidentales se han apropiado del mundo greco-occidental, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo cuando yo vivía precisamente en el 84, cuando hubo el conflicto, vivía yo en los Altos de Chiapas, ¿verdad? Y veía yo, por ejemplo, a los jóvenes indígenas, ¿verdad?, tzotziles y celtales, ¿verdad?, montando a caballo, ¿verdad?, atravesando las carreteras con sus Walkmans, ¿no?, escuchando música con aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, eso siempre me ha llamado mucho la atención y me hace mucho pensar precisamente en lo que dice Castoriadis. Castoriadis dice, una de las grandes tragedias precisamente de esa relación entre el occidente y los pueblos no occidentales es que, uno, el triunfo de Occidente, digamos, entre comillas, es un triunfo de los carros armados, es un triunfo, digamos, de las misiones humanitarias de Naciones Unidas, ¿verdad?, que van a ocupar países, ¿verdad?, a través de las metralletas, ¿verdad?, y los carros armados, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, ¿verdad?, también esa relación va en el sentido de que aquello de lo cual los pueblos no occidentales se han apropiado de la cultura occidental, pues casi son los peores aspectos. Es decir, todo el tema de la tecnociencia, ¿verdad?, las camionetas 4x4, ¿verdad?, uno va, por ejemplo, a Chiapas, ¿verdad?, o a otros lados, ¿verdad?, es decir, en Afganistán, ¿verdad?, y bueno, la fascinación por la tecnología, por ejemplo, ¿no?, es una cosa que sí, de veras, es un caso realmente alarmante. Y sin embargo, cuestiones como son los derechos humanos o como es la democracia entendida en sentido radical, pues es algo que no suena. Yo me acuerdo, precisamente en Suiza, tenía yo un seminario donde había mediadores interculturales que trabajan con poblaciones que han sido víctimas de guerra, que vienen de otras culturas, ¿verdad? Y una de esas mediadoras culturales, que era turca, que trabajaba en Bosnia, me parece, me decía, es que mira, en el contexto mío familiar, la autonomía es una cosa totalmente peyorativa. Es decir, yo hablar con el contexto de mi familia de que la autonomía tiene un valor, es una cosa muy mal vista, muy mal vista. El hecho de que yo sea
capaz de darme a mí mis propias normas, es una cosa muy mal vista, o sea, vista realmente de un modo muy negativo en mi cultura tradicional, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva un poco al famoso dilema, es decir, finalmente sí, es decir, la autonomía no es un valor universal, ni tampoco es un valor que tenga uno que ir a esparcir por el mundo como si fuera un evangelio, ¿verdad? Es decir, lo que decía yo en la sesión de ayer con los compañeros de la maestría, es decir, Castoriadis dice, trabajar por la autonomía es querer ser autónomo, es la única manera de trabajar por la autonomía, es querer ser autónomo, ¿no? Respecto finalmente a la cuestión de la situación de las mujeres, digamos, allá en Chiapas, bueno, pues tú lo has dicho, sí, de alguna manera sigue habiendo una serie de interrogantes ahí, en qué medida efectivamente muchas mujeres se han apropiado un poco de esa parte, digamos, en la que se niegan, se niegan a los matrimonios forzados y en qué medida eso pues tiene también que tomar en cuenta el hecho de que las comunidades viven un proceso y que ese proceso tiene que ser también tomado en cuenta, porque no se trata ahí de ir y tirar la línea y de que todo el mundo de un día para otro se cambie, que es por ejemplo lo que hicieron en Chiapas durante décadas, ¿verdad? Pues todas las iglesias, ¿verdad? O sea, las iglesias llegaron ahí, ¿verdad? Hicieron, talleres donde le enseñaban cursos de carpintería a los chavos, ¿verdad? Y de repente las comunidades enteras se convertían de la religión católica a la religión ortodoxa y luego de ahí se pasaban a los evangélicos, ¿verdad? Pero, ¿me entiendes? Eso no es posible, porque no se trata precisamente de eso. Ahora, ¿en qué medida eso de lo cual se han apropiado las mujeres en las comunidades zapatistas tiene que ver con el proyecto de autonomía? Yo siento que sí tiene que ver con el proyecto de autonomía, ¿verdad? Y no se trata, digamos, de que haya ido alguien ahí a darles el evangelio, a tirarles la línea. O sea, de alguna manera el hecho de decir, no, pues yo quiero ser quien decida respecto a con quién me caso, ¿verdad? Es de alguna manera algo que tiene que ver con un proyecto que nació, ¿verdad?, en un momento en el que una sociedad dijo, oye, no, pues es que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. O sea, yo soy el origen de la propia norma, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo, porque lo conozco, tengo un poco esa etnografía, de estos casos de las niñas y de las escuelas, digamos, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, ¿verdad? Es decir, en las fronteras entre Afganistán y Pakistán, los talibanes no solamente queman las escuelas a donde van las niñas, sino que las niñas cuando van caminando a la escuela les tiran ácido en la cara, ¿verdad? Para que se avergüencen y para que no vuelvan a salir al espacio público. Es decir, realmente son cuestiones muy trágicas y que no... Y digo, bueno, o sea, guardemos la proporción, hablemos del Holocausto. O sea, el Holocausto, ¿verdad? Y el estalinismo. O sea, en todas las culturas hay realmente aberraciones, creaciones aberrantes, y en todas las culturas hay creaciones sublimes, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que ser capaz de, digamos, de reconocer, ¿no? Yo creo que por ahí va precisamente, por ahí va incluso el proyecto de autonomía como un proyecto donde es posible, digamos, reconocer la alteridad. ¿Por qué? Porque el hecho de ver en la propia cultura una aberración como puede ser el Holocausto, es de alguna manera también reconocer la extrema alteridad y tomar posición respecto a ello, ¿verdad? Si el otro no solamente es el otro que está afuera, es también el otro que me habita de alguna forma, ¿verdad? El otro que me habita, ¿no?